Bienvenidos, welcome, bienvenue. Este es uno de los múltiples webinarios concurrentes en el marco de la Cumbre Mundial de la Ceguera. El título que nos convoca hoy es Liderazgo Inclusivo y Propósito. Mi nombre es José Viera y los acompaño desde la lejana Toronto, en Canadá, para sumarme a este webinario. Quiero darles la bienvenida en primer lugar a todas las personas que alrededor del mundo se están conectando. Recordarles que este webinario estará disponible en los 3 idiomas oficiales del evento, el inglés, el francés y el español, que pueden cambiar el canal del idioma yendo al botón de abajo a la derecha en Zoom, haciendo clic en idioma y eligiendo el canal que mejor les parezca. Anticiparles que de las 3 ponencias, una será en inglés, por lo cual al momento de hacer la presentación en inglés, que será la segunda, pueden elegir el cambio de idioma. Quiero al mismo tiempo darle la bienvenida a nuestros 3 distinguidos panelistas. Solo por orden alfabético, al señor Luis Casado Padilla de Fundación Repsol, a Catherine Bowhill de Telefónica y a José Ángel Preciados de eLunion Hotels. Sin duda, el motivo que nos junta hoy como espacio de discusión es, yo diría, uno de los más innovadores en términos de poder vincular 2 sectores, como es el sector de la discapacidad y el de las diferentes compañías. Y me parece fundamental destacar que el motivo que nos une o que de alguna manera sirve para amalgamar la unión de estos 2 sectores es claramente muy interesante, y es reflexionar en torno al liderazgo inclusivo y al propósito. Entendiendo por aquel liderazgo inclusivo el mecanismo por el cual se pone en valor la noción de la diversidad. Diversidad expresada en diferentes formas. Puede ser desde la dimensión de la discapacidad, pero también puede ser desde la dimensión de la etnia, del género, de los bagajes culturales, etcétera, etcétera. Y otro motivo fundamental que nos une es poder discutir en torno al propósito. Ustedes saben que recientes estudios muestran claramente que aquellas empresas que han invertido en hacer del propósito una acción corporativa constante han logrado mejores resultados tanto en su performance económica como en lo que justamente la noción de propósito nos habla, que es ir un paso más allá de la generación de riquezas como agentes productivos, sino también de pensar juntos cómo y qué podemos darle de vuelta a la comunidad que nos alberga como negocios. Bueno, hoy en este webinario vamos a discutir de estos temas, vamos a tratar de entender desde la perspectiva de diferentes organizaciones cómo es la cuestión del propósito y el liderazgo inclusivo aplicado a la vida corporativa y qué podemos aprender del espíritu del ámbito corporativo en materia de liderazgo inclusivo y propósito. Sin mayores dilaciones, porque claramente más allá de lo que yo pueda decir, lo interesante será lo que nuestros ponentes nos puedan compartir. Permítanme introducir a nuestro primer panelista, el señor Luis Casado Padilla, director de Repsol Impacto Social, de la Fundación Repsol, que nos conversará y nos compartirá cuáles son las acciones que él lleva adelante en materia de pensar el propósito no como un concepto abstracto, sino como un eje ordenador del trabajo cotidiano. Luis, bienvenido, gracias por tu tiempo y tu presentación, por favor. Pues muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Pues dejarme que comparta quizá desde la experiencia de Fundación Repsol, de mis responsabilidades desde hace un par de años como responsable
del área de Repsol Impacto Social y mi propia trayectoria incluso pues como empleado de Repsol y testigo también de cuáles han sido las políticas de nuestra compañía en términos de inclusión y propósito, ¿no? Creo que tengo la suerte de poder haber experimentado en estos últimos 2 años trabajando en fundación, pues un poco la trayectoria o el visualizar la evolución de la compañía y cómo todo esto, pues de alguna forma cristaliza en la estrategia que estamos llevando a cabo y la transformación que estamos llevando a cabo en fundación desde hace también un par de años, ¿no? Creo que nuestra compañía Repsol ha sido una empresa comprometida con la inclusión desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo ha intentado pues, superar aquellos umbrales que de alguna forma marcaba la regulación, ir más allá. Y todo eso, pues con el devenir del tiempo, pues ha ido generando también una cultura en los empleados de compromiso con esa inclusión y de apertura también a la diversidad, que se ha convertido en realmente una estrategia y uno de los pilares de nuestro área de personas y organización y, como os digo, uno de las señas de identidad, creo, para todos los que trabajamos en Repsol. Ese viaje yo creo que es el que también en Fundación Repsol se acentúa quizá esa parte social y ya se venía colaborando con diferentes entidades desde hace tiempo con ese enfoque social que desde Fundación hemos intentado aunar también con un propósito que es el propósito del compromiso con el medio ambiente en una actividad tan controvertida hoy por hoy como es la energía, su impacto sobre el cambio climático y en ese sentido pues bueno, también es conocido nuestro compromiso como compañía con la, con la, con la neutralidad en carbono y con la transición energética y al mismo tiempo, como os decía, con la inclusión. Esos dos pilares son los que han centrado la nueva estrategia de Fundación Repsol. Y desde Repsol Impacto Social lo que estamos abordando precisamente es el impulso a proyectos empresariales que buscan el triple impacto. El impacto en términos de medio ambiente y mitigación de cambio climático, el impacto en términos sociales y de inclusión, de impacto positivo en colectivos vulnerables y el impacto económico como vía de hacer sostenibles estos proyectos y de generar oportunidades de crecimiento y de escalado. Bueno, nuestra fundación está inmersa a través de Repsol Impacto Social en la promoción de este tipo de proyectos que, como os decía, de alguna manera aunan esa visión de compañía de promover soluciones energéticas para la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo generar oportunidades inclusivas, ¿no? En ese sentido, pues definimos varias áreas de inversión para Repsol Impacto Social. Como os decía, es un vehículo de inversión que está promoviendo nuestra fundación. Esas áreas pues, tienen que ver con la reforestación y la captura de CO2 de la atmósfera. La parte de inclusión, en este caso, pues, está muy conectada a la España rural, a la España vaciada, y es esa parte donde generamos ese impacto social. Tenemos también una línea de actuación relacionada con la movilidad sostenible. En este caso, pues, la apuesta desde Repsol Impacto Social fue la de promover soluciones para la logística de última milla, la que tiene que ver en gran medida con el e-commerce, que sabéis que también es una actividad cada vez más relevante, con mayor impacto ambiental en las ciudades. Y también nos estamos apoyando en proyectos, en este caso pues una empresa en la que participamos se llama Koiki, que se apalanca en instituciones sociales con presencia a nivel de barrio, en pequeñas distancias, para que sean personas con discapacidad o que pertenecen a otros colectivos vulnerables las que se hagan cargo de esa entrega de última milla de una manera sostenible. Tenemos otro vertical relacionado con la economía circular. Aquí estamos enfocados en la recuperación de materiales, también como vía de ahorro energético y reducción de emisiones. Y estamos colaborando de nuevo con empresas que tienen ese triple impacto y que buscan la inclusión. En este caso, pues, participamos de una empresa en el norte de España, en Cantabria, que pertenece a una asociación, AMICA,
que lleva ya desde años recuperando envases y dando oportunidades laborales a personas con discapacidad. Y hemos también participado y tomado una colaboración hace pues, pocos meses con el grupo Ilunion en un proyecto que tienen para recuperación de materiales eléctricos y electrónicos, también con un enfoque muy social y de inclusión de personas con discapacidad. En todos los casos buscamos el apalancar estos proyectos, el contribuir con nuestras capacidades, las de Repsol, en nuestra red de contactos, nuestra red de profesionales, nuestra red comercial, para intentar hacer crecer estos proyectos al máximo y generar el máximo impacto posible. Y es en pocas palabras un poco donde estamos, José. Yo creo que quizá mejor ¿no? continuar con las presentaciones del resto de compañeros y si queréis después pues podemos profundizar en cualquiera de los aspectos que puedan generar más interés desde esa perspectiva de liderazgo y propósito que comentabas. Seguro, gracias Luis. Me quedo con esa reflexión que hacías en torno al triple impacto, ¿no? Y al trabajo que resaltabas con el grupo Ilunion, que ya escucharemos a un representante de alguna de las empresas del grupo Ilunion también en esta mesa. Y sin duda la idea es que después podamos tener algún debate más interactivo que justamente me parece que viene muy a cuento de la noción de propósito, ¿no? Y de liderazgo inclusivo. Pero permítanme entonces, agradeciéndote Luis por la primera intervención, recordarles que a los participantes que pueden formular sus preguntas vía el chat box, que lo vamos a leer y se las vamos a transmitir a los panelistas, y recordarles que tienen la posibilidad de acceder a los 3 idiomas de este webinario como una muestra también y un compromiso de hacer estos webinarios en instancias lo más inclusiva posible y accesibles a personas que hablan diferentes idiomas. Entonces, nuestra próxima presentación, justamente, y hablando de la diversidad idiomática, la vamos a tener en inglés y viene de la mano de Catherine Bowhill, de Telefónica. Catherine es la directora for Development and Impact y ella nos va a compartir algunas de sus reflexiones en torno a cuál es la labor que realiza Telefónica en este camino conjunto y muchas veces desafiante, pero interesante del liderazgo inclusivo y el propósito. Catherine, welcome, and the floor is yours. Yo no la escucho a Catherine, y en esto de hacer webinarios live nos pasa. Yo solo quiero chequear con soporte técnico, que son esas personas que hacen que esto sea posible, que esté todo en orden. Soporte técnico, ¿me confirma, por favor? I think it's working now, is it? It is. Go ahead, please. Thank you. My apologies. You'd think after a year and a half of Zoom, I'd be able to work the audience by now. Anyway, thank you all for your time. It's great to be here. I'm Irish. I am living in Madrid, and I have lived and felt what it's like to be included by a welcoming country on many occasions. So in a certain way, I can empathize. But today, I'd really like to speak about how Telefonica is helping to make the world a little better place by leading by example with inclusive leadership. So I want to give you an overview of how we're doing it in Telefonica, but of course, I'm very excited about the questions and the conversation that we will have a bit after. I'm very proud of what Telefonica is doing, so I think it's important to just give you a quick overview of that right now, okay? So, you know, Jose, you started by talking about how the propósito, how the objective of how
the wanting to make the world a better place, a kinder place, is so important to lead you and give you the right direction. And this is something we feel very strongly with at Telefonica. And our mission is actually englobes that point of making the world more human by connecting lives, because Telefonica as a mobile and fixed operator connects people. And just yesterday, our chairman and CEO at Mobile World Congress, which is their flagship event for the communications industry, he mentioned in his speech, and there was 3 main points in his speech, and one of them was the benefits of digitalization and not leaving anyone behind, because it's very close to us at Telefonica. It's close to us at Telefonica, not just because we want to make the world a better place, because it does matter to our business. It's really important. We see inclusivity as a possibility to add customers. And, you know, there's various reports out there, and they talk about 1 billion and more people with disabilities in the world, and people that we want to reach because it's good to reach them, but also because it makes sense for business. Just in Spain, there's 4 million, and depending on the statistics and how you categorize, up to 11 million. But I think here, it's not just about people with disabilities. When you cater for people with disabilities, you also are able to capture other people in the market that benefit from adapting your products and making your products more accessible. So for this, it simply means more revenues. And as a business, that is extremely interesting for us. The second point, why inclusivity matters very much for our business, it gives us the opportunity to access talent. With this huge digital transformation upon us, we see that, you know, we have to digitally transform. We have to help our companies, our customers digitally transform. And it's getting very difficult to recruit to get the right talent. So this means we have to be even more inclusive. We have to open our eyes. We have to make sure that we are listening and we're taking into account all the different divisions. Jose, at the start, you mentioned there's dimensions to diversity, and it's certainly not just one, it's many. And accessing talent is something which is facilitated by being more inclusive. And thirdly, more importantly, for our shareholders, the customers and the talent does give value for them. Now, more importantly, now having an impact, a social impact, is increasingly important to shareholders. Sustainability funds, so these are investors who are buying assets. They're buying assets that are sustainability proof, assets that are labeled, that have a social or a green impact, that have positive footprint, and more these funds are growing. Since 2016, 700% the impact investing has been grown. So shareholders now are not just looking for financial return, they're looking for social and environmental impact. And this is another reason why we as a business are committed to inclusivity. So the next point I'd like to share with you is how we prioritize it, because it's all very nice to have a general objective and a mission, but you need to make sure it's brought home and it's from the top down, it's sponsored, and it's something that becomes part of the company's DNA. And we have a global diversity council, which includes top executives of the operators, and it's led by Telefónica's CFO and board member, Lara Abasolo.
it's very important that this diversity, and it's a diversity and inclusion council, so it includes all the different dimensions of diversity, and it's brought and made concrete by bringing it into company policy. Now, we already have our second edition of this diversity inclusion policy, and it's just been recently updated last month. Finally, a point here about realizing and bringing this, making this more of a reality is, well, publicly communicating targets that we have and associating those targets with the remuneration of employees. And that's what we're doing with certain diversity indicators, and we're growing them as time goes on. So it's not just about having a mission and a strategy, it's about making it happen by changing the policies and basically changing the way how people are paid within the company. And that's what makes it happen. But of course, for it to make it happen, training and awareness needs to accompany the policy, so that our employees are aware on how they interact with fellow employees, how they interact with their customer base, the supply chain, and all our stakeholders. So we do various training online. Obviously, it's got more common in the last year, and we also have awareness campaigns on the special days, like I'm sure all Repsol, I'm sure, and I know has a lot as a pioneer in the sector, it's what we do here is we create a communication framework and accessibility so that people can actually choose and see all these programs when they want, when they're convenient, and so that we accompany them and help them to learn. But what really important is then is taking all these learnings and educational platforms and transferring them into, you know, long-term projects. And today I'd like to share our long-term project of Accessible Telefonica, which works over 4 different pillars: people, facilities, the processes, and products and services. In terms of people, you know, what we want to do is work with other organizations, and we have an organization which provides agreements with several organizations here in Spain, which provides, so we provide work experience with one of our subsidiaries, and realizing that isn't enough, we've extended the agreement with all 3 NGOs to provide and work with them to provide positions and work experience for people with disabilities, so that they come and work for us. And that's been extended to all our subsidiaries quite recently. So from this year, we hope to be incorporating more stipendiums, people to have work experience within our company, so we can learn from them and they can learn from us. In terms of our HR recruitment processes, we've trying to install a clear process that people consider people with disabilities, and it's really part of our HR recruitment process. Admittedly, this is something that's proved very difficult for us as a company, but we're working on it. In terms of facilities, I think that we can say that our shops and our workplace is it should be in the grand majority part of it accessible, and obviously there will be exceptions, but we hope they are minimal, and that's something that we have indeed prioritized in the last years.
In terms of processes, I think our communication, every time we communicate with our websites, we're just launching a new website and making sure that it is accessible in every part, and that's just an example. But the products and service and how we bring inclusivity from us as a company to customers, I think it's really important. I'd like to spend a few minutes here. One of the things that we've done in the last year is we are trying to incorporate all this social and environmental impact and the necessity to have that impact from the beginning. We want to keep that as a part of our process, not just when the product and service is ready, but at the end of at the start of when people are designing the products and services. So we have developed a process, and we hope, and our objective is by the end of 2022, all our products and services that are developed newly in Spain will be responsible by design. What we mean by responsible by design, that it is both simple, transparent, respecting the responsibility to the customer. It's ethical compliance with all the ethical principles, which is about the sharing of data. Also, and more importantly for this conversation, it has accessibility of websites and apps at the core and from the start. So we're not rectifying, we're not sorting things out at a later date and putting accessibility on, but it's designed from the beginning. And of course, it has the very important impact on the environment. So the question what people, our engineers and innovation teams are looking at all the time is the people you might exclude, the environmental impact, the impact on the company's image, the people you are targeting, the responsible use of artificial intelligence, and the value it can create to society before the product comes to market. So then I think everybody, a lot of people here may be familiar with Movistar Plus 5S, 5S, which is the first private TV station to include accessibility on these 3 levels, and something that we're very proud of, and we are working on to make it better and make the content offering wider and better. Right now we have 1,000 contents available, and I think lots of people would wish to hope that this gets that this increases. And so finally, to just sum up, I think we have definitely done a lot, but we know there's more to be done. So we're working with partners like ONCE and within our sector with the GSMA and with great initiatives that are around the world, like the Valuable 500, because we know that there's more to be done, and we want you all to know that we're behind this and we want to do more. Thank you, Jose. Thank you. Thank you, Catherine. Thank you very much. For sure we will have more time to discuss, but let me say that hearing your presentation, at least my takeaway is you talk about accessing talent, how critically important it is to promote diversity if we really want to access talented people. The second thing that at least I really hear loud and clear from your presentation is this idea of shareholders looking into social and environment impact of the investments they make. And last but not least, this idea of sustainability. I mean,
as you were speaking, I think you mentioned quite a good number of times the word sustainability linked to accessibility, and for me those are at least some of the things that I would like the audience to reflect on and maybe ask some questions later on. Entonces, gracias Catherine. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer panelista. Y si nuestros dos primeros ponentes nos conversaban de cómo desde sus roles y sus organizaciones trabajaban la cuestión de la diversidad, y en una mesa en la que trabajemos el liderazgo inclusivo y el propósito, claramente no puede faltar un ejemplo de la casa del Grupo Social 11, que no porque sea de la casa, sino porque es pionero, ha hecho del liderazgo inclusivo y el propósito su bandera desde el inicio. Permítanme entonces invitar al panel al señor José Ángel Preciados, CEO de Ilunion Hotels, y él nos va a compartir algunas de las reflexiones iniciales en torno a la cuestión de diversidad e inclusión y cómo un modelo de negocio que persigue el liderazgo inclusivo y el propósito también lo puede hacer desde una dimensión accesible e inclusiva. José Ángel, bienvenido, muchas gracias y tus minutos, por favor. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes, buenas noches a todos. Para mí, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me dais de poder representar, como todos sabéis, algunos que nos conocéis, a una compañía como Ilunion Hoteles, que pertenece a un grupo de empresas como Ilunion y a su vez a un accionista de la importancia y la envergadura del Grupo Social 11, darme la oportunidad de representar a un grupo de personas, concretamente en este caso de la compañía, auténticamente extraordinarias, que hacen un esfuerzo increíble por intentar competir en un sector tan importante y tan relevante como el sector turístico español, a pesar de sus dificultades, ¿no? Y que desde que se levantan hasta que se acuestan demuestran de lo que son capaces, independientemente de las dificultades que cada uno tenga, ¿no? Estoy encantado de estar en esta mesa compartiéndola con Luis y Catherine, porque independientemente de las propuestas que nos han hecho trasladado y que algunos conocemos, y porque compartimos con ellos no solamente las estrategias, sino algunos proyectos, como ha comentado Luis y como ha mencionado Catherine, estamos muy cerca porque son organizaciones muy grandes, pero no solamente grandes por la dimensión, porque lo que intentan, como nosotros, como nuestro grupo y nuestro accionista, es intentar que la sociedad sea cada vez mejor, ¿no? En definitiva, y entrando un poco en materia con nuestra compañía, Ilunion Hotel es una compañía pequeñita, mediana, no es un sector turístico, como todo el mundo conoce en este momento, es muy dañado, ¿no?, por las circunstancias que estamos sufriendo, pero un sector turístico evidentemente importante para nuestro país, porque somos segundo país en el mundo y primer país en competitividad durante los últimos 3 años, y somos una compañía que está en este panel de grandes profesionales, grandes marcas, grandes propuestas y compitiendo con grandes productos, grandes distribuciones y con una liga muy, muy importante, ¿no? Y Ilunion Hoteles ha tenido una historia a lo largo de más de 30 años, 33 años concretamente, que cumplimos ahora en este mes, en la cual ha tenido dos claras etapas, ¿no? La primera etapa es hacerse en el sector, compitiendo prácticamente con las mismas herramientas que los demás, intentando hacerse un hueco con un buen producto de vanguardia y competitivo, con un equipo muy profesional y eficiente, con una tecnología que nos permitía competir y llegar al máximo y a la máxima distancia, y evidentemente a posicionar una marca que representaba unos valores, que en ese caso era Confortel y que estaba dentro de los valores del Grupo Social 11. Pero nos vino una tempestad que a lo largo del año 2008, con una crisis financiera tremenda que nos pilló a lo largo de 5 años y nos sumió en una crisis tremenda y que nos llevó a hacer una reflexión estratégica de cuál era el camino que teníamos nosotros que seguir y que evidentemente no era el que habíamos empezado al inicio de esta organización, de esta compañía. Nos dimos cuenta que aquello que estábamos haciendo no era para nosotros importante, no teníamos nada que aportar con respecto al resto. Nos dimos cuenta de que teníamos unos activos
que deberíamos poner en valor y de alguna manera poner a disposición de nuestros clientes y de la sociedad en general de una manera muy ambiciosa, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que posiblemente esto lo comentaremos o seguramente saldrá, que identificamos cada vez más una conciencia de cliente que ya no solamente buscaba un tipo de habitación, un tipo de servicio, un tipo de televisión, un tipo de colchón, que eso se daba por hecho, buscaba un consumidor que buscaba un valor emocional totalmente diferente a lo que ya en su momento entendíamos como una propuesta de valor más tangible, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que Confortel Hoteles no debía tener solamente una estrategia económica, que la tiene, evidentemente, porque nosotros pivotamos tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, la económica, la social y la medioambiental, sino que tenía que ofrecer al cliente un objetivo ético, una propuesta ética, una propuesta que creía que debía querer en algo mucho más diferencial, ¿no? Porque creíamos que también asumir que ser social implicaba una conciencia que seguramente en aquellos momentos no todas las empresas estaban dispuestas a asumir, pero que nosotros, gracias a donde estábamos y dentro, alrededor de los valores que nosotros respirábamos de nuestro accionista y en este caso ya de nuestro grupo de empresas, nos permitía marcarnos un propósito muy ambicioso de liderar el compromiso social de una empresa en nuestro sector, en el sector turístico, que llevaba en el ADN una palabra que es uno de los valores fundamentales de nuestro accionista, que es la solidaridad. Con lo cual, nosotros nos pusimos en marcha y a todas esas propuestas que en su primera etapa nosotros las como un modelo de negocio totalmente tradicional, le dimos una vuelta más de tuerca, ¿no? Dimos un paso más allá, mucho más ambicioso, ¿no? Y así, cuando hablábamos de tecnología, ya no hablábamos de una tecnología que solamente permitía la posibilidad de acceder a nuestros establecimientos a las personas que no tenían con discapacidad, que no tenían algún tipo de discapacidad, sino que toda nuestra tecnología tenía que ser totalmente accesible, no solamente para las personas que venían a nuestros establecimientos, sino también para nuestros trabajadores, que para nosotros era fundamental. Cuando hablábamos de producto, ya no solamente tenía que ser un producto actual, de vanguardia, moderno, sino tenía que ser un producto totalmente adaptado para todos aquellos clientes que tuvieran cualquier tipo de necesidad, en función de su discapacidad. De tal manera que nos convertimos en la primera compañía accesible del sector en Europa, certificando todos sus establecimientos universal para discapacidad. Y convertimos también la compañía en ser la primera que tenía certificado la Q sostenible en todos sus edificios. Y cuando hablamos de equipo, no solamente hablamos de un equipo profesional y competitivo y eficiente, sino también hablamos de un equipo que está formado por auténticas personas extraordinarias. Y en este momento contamos prácticamente el 45% de personas con un objetivo el año que viene y a ser posible al finalizar este año cerquita, de contar con el 50% de personas con algún tipo de discapacidad en nuestros establecimientos. Contaremos seguramente, con toda seguridad, vamos, al final de este ejercicio con 14 centros especiales de empleo de los 28 hoteles que tenemos en este momento en actividad, con algunos establecimientos prácticamente en el 95% de personas con algún tipo de discapacidad. Nos convertimos en una compañía que hizo el primer plan de igualdad del sector y aplicamos en todos los aspectos de nuestro modelo de negocio a todos los aspectos más sensibles para poder llegar a cualquier tipo de personas con algún tipo de discapacidad. Y evidentemente todos nuestros equipos están formados no solamente porque tienen la sensibilidad de la discapacidad en un gran número de nuestros trabajadores, sino porque la estrategia de formación en nuestros centros es intentar sensibilizar a todas las personas con y sin discapacidad en el trato, en la experiencia, en la atención, en el servicio, en el cariño de las personas que más difícil lo tienen a la hora de poder disfrutar de experiencias como las que afortunadamente puede disfrutar en nuestros establecimientos. En definitiva, este modelo de compañía, gracias al ADN de un accionista como el Grupo Social 11, que lleva más de 80 años generando solidaridad en la sociedad, a un grupo de empresas como Ilunion, que es líder en algunos sectores,
que tiene más del 40% de los 35.000 personas que formamos parte de él, y una compañía de Ilunion Hoteles que se ha convertido en un modelo único en el sector, en el mundo, por el grado de inclusión, por el propósito claro de intentar que la sociedad sea cada vez más justa y generosa, de hablar de términos de la solidaridad bien definida, que es dejar a nuestros hijos un mundo mucho mejor que el que nosotros hemos cogido, y un compromiso muy ambicioso en el ámbito de la sostenibilidad, en la protección del medio ambiente, pues nos hace tener un proyecto auténticamente único, no solamente por la gratificación de atender a nuestros clientes de una manera muy especial y a todos, tengan algún tipo de discapacidad, algún tipo de necesidad o no, sino porque realmente estamos haciendo una propuesta que está liderando nuestro sector y está haciendo que poco a poco todo el mundo se esté fijando en nosotros para intentar incorporar y aprender de una experiencia como la nuestra que generosamente queremos compartir y queremos proporcionar y aportar no solamente a los clientes, sino turístico. Por lo tanto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de aflorar y de compartir este modelo de negocio que es enormemente gratificante, que sería muy bonito compartir en nuestro sector y con otras organizaciones, y así lo estamos haciendo, como los dos ejemplos que están aquí con nosotros. Y la verdad, agradecer pues, el dar visibilidad no solamente al modelo, sino a la gente que hace posible poder competir y demostrar, como es el caso y con nuestra misión, que la rentabilidad económica y social son compatibles en un sector enormemente competitivo como el nuestro y con grandes profesionales y grandes productos, pero que realmente todo es posible gracias al alma de la gente que forma parte de nuestro grupo, de nuestra empresa y de nuestro grupo de empresas. Pues muchísimas gracias. Gracias, José Ángel. Sin duda, lo que nos compartes de la noción de inclusión aplicada a los negocios me parece que quizás para el Grupo Social 11 no es algo nuevo y para muchas compañías, afortunadamente no es algo nuevo, pero creo que también es aún necesario seguirlo expandiendo, diríamos, ¿no? Y Sin duda. me quedo con un último punto que decías que es igual de importante la rentabilidad económica como la rentabilidad social. Y lo conecto eso con algo que Catherine planteaba en su intervención cuando reconocía a las personas con discapacidad como parte del mercado, ¿no? Y cuando decía que podían ser 4 millones, 11 millones, pero que las personas con discapacidad también somos consumidores, también somos parte del mercado y, según lo decía Catherine, un mercado atractivo para muchas compañías. Y si me permiten también conectar eso con la primera intervención de Luis, en el que claramente él, a medida que compartía su experiencia, también hacía foco en cómo pueden trabajar o cómo pueden convivir perfectamente los modelos de negocios, el apoyo que Repsol estaba haciendo a algunas compañías del norte de España, etcétera, etcétera, y este concepto de liderazgo inclusivo y propósito. La verdad que siento que las tres ponencias, más allá de que fueron brillantes en su calidad, hablan justamente hacia un todo, ¿no? Desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, hablan a ese todo que es justamente el título de este webinario, el liderazgo inclusivo y el propósito. Pero si les parece, aprovechemos algunos minutos más que tenemos la suerte de tener los ponentes con nosotros. Recordarles que pueden formular preguntas en el chat box. Agradecerles al Grupo Social 11 y a la Cumbre Mundial de la Ceguera por hacer esto posible. Y quisiera, si lo tenemos a Luis, preguntarle un poco, que nos cuente un poco más esta cuestión del triple impacto, de las tareas que realizan, del impacto socioeconómico, del impacto ambiental, y cómo pueden incorporar el concepto de propósito, ese concepto que decíamos que es no solamente pensar en la generación de riqueza, pero también pensar en qué podemos crear como valor agregado a la comunidad. ¿Cómo trabajan el concepto de propósito en los diferentes modelos de negocios, en las diferentes actividades que ellos tienen? Luis, algunas Sí. reflexiones en torno a eso, te agradecemos. Gracias, José. Bueno, yo creo que efectivamente José Ángel, Catherine han hablado también un poco de ese concepto y hablaba José Ángel
la rentabilidad económica y social es compatible. Hemos hablado de sostenibilidad también, yo creo que los tres. Al final en eso consiste ese triple impacto, ¿no? En buscar esa parte social, esa parte ambiental, esa sostenibilidad económica, aunarlas y llevarlas adelante, ¿no? Muchas veces en nuestra propia organización hablamos de la S del ESG, ¿no? Cuando hablamos del Environmental, Social and Governance, y comentamos que posiblemente esa S es quizá la parte que ahora toca desarrollar más, ¿no? en estos modelos de triple impacto, y llevamos quizás recorrido de años hablando de problemas medioambientales y modelos de buen gobierno dentro de las grandes corporaciones, y una S que muchas veces se enfocaba hacia la propia gestión de nuestras personas, su desarrollo, sí, nuestros stakeholders de una manera amplia, pero quizás esa parte social es la que cada vez hay que explorar más dentro de las grandes corporaciones, dentro también de estos proyectos empresariales de los que yo os hablaba y que desde nuestra fundación estamos ayudando a impulsar. Pues pensamos que este tipo de proyectos que impulsamos son un buen ejemplo a su escala, porque es verdad que son proyectos, como os decía, todavía de pequeña escala y que nosotros estamos intentando ayudar a crecer, pero sí que vemos que son ejemplos de cómo gestionar esa S, ¿no? O cómo ellos han encontrado esa parte social y la han convertido muchas veces en su centro. El ejemplo de Ilunion, por supuesto, pues es el paradigma. Yo creo que para nosotros una organización como Ilunion es un referente, y lo ha explicado también José Ángel, lleváis mucho tiempo haciéndolo y yo creo que sois un modelo a seguir. Entonces, para nosotros el poder colaborar con Ilunion en uno de estos proyectos pues es todo un lujo. Y ese mismo modelo pues lo estamos intentando también fomentar con otro tipo de proyectos y cambia un poco la aproximación. A veces es también la discapacidad, como os comentaba al hacer mi presentación con Amica o con Koiki. En otras ocasiones son otras formas de entender esa S de lo social. Y os hablaba también del impacto en el entorno rural cuando hablamos de reforestaciones, o en la parte de eficiencia energética con actuaciones en entornos vulnerables en las ciudades, barrios que están degradados, con décadas de antigüedad, sin recursos, en los que estas actuaciones de eficiencia energética a veces se pueden convertir en un revulsivo para los barrios, en una transformación que lleva también de la mano la parte de la inclusión y de la accesibilidad, por ejemplo, o de la mejora de la calidad de vida en esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, estamos buscando ese tipo de proyectos y desde Fundación y desde Repsol Impacto Social intentando, como os decía, promoverlos, hacerlos crecer y que nos sirvan de inspiración y de modelo para nuestra propia corporación en esa búsqueda de la S, del ESG que os comentaba. Gracias, Luis. Aquellos que escuchan un poco de agua, al menos cuando me toca hablar a mí, para que sepan, ahí tenemos una tormenta de verano acá en Toronto, así que escucharán de fondo un poco el agua. Gracias, Luis, gracias por la reflexión. Catherine, can I ask you, in your presentation, you talked a lot about this idea of people with disabilities as part of your market, and how your business model can look at the market as an attractive piece when it comes to people with disabilities. How can you, or what is your experience from Telefonica in harmonizing this idea of economic growth, business model, and liderazgo inclusivo y propósito? What can you tell us besides from what you have already shared for the audience? Thank you. Well, first off, I mean, our business, Telefonica's business, is to connect people. So it just makes sense that we connect the most people possible. And Louise mentioned that, you know, the rural communities, and, you know, that's something else that we do and we're passionate about. Probably
better at doing that, and we need to learn more from Jose Angel and everybody in aluminium, because those statistics and those numbers that you have are really outstanding, and we need to get better. I also picked up from Louise's messages, and I totally agree that where we have made strides in the environmental, in the E, and in the G, in the governance, I think the social part has a lot more miles to cover. And inclusion is just one part of this social. So what we need to do, Jose, to ask your question, I just think we need to find more ambassadors within the company to carry the flag. We have to try every day to make sure the most people possible are committed to this. It's definitely a commitment from the top down, but it needs to be lived by every single person. And that's one way to go in the right direction. The other way that needs to be done is we need to be able to standardize ways of measuring social impact. Because if we do that, people will be able to identify and set targets and meet targets. Right now, everybody's quite familiar with the objectives in order to have an environmentally good policy, and it's easily communicated through the company. Social impact is more complex and it's more of a challenge. So it's up to us, working with the industry, working with our colleagues, working in forums like this, to be able to manage that. Thank you, Catherine, and I take your invitation of having more champions, more ambassadors, using the analogy of the Olympic Games that can carry the Olympic torch for inclusion. What a great invitation for all of us. José Ángel, claro, hablar de Ilunion en general y en particular de Ilunion Hotels es hablar de inclusión, es hablar de diversidad y más que hablar es hacer. Cuando contabas las cifras en torno a los centros especializados de empleo, la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en la compañía, y me parece, quería resaltar esta idea de que lo compartías, ¿no? Allá como en el 2008, cuando se sentaron a pensar qué era lo que estaban generando como valor agregado a la sociedad. Claro, 12 años, 13 años después, está claro qué es lo que generan, cuál es el valor agregado. Y eso se ve en que los hoteles que ustedes administran y son propietarios están certificados a nivel europeo con estándares de accesibilidad, que muchos de ellos tienen en su plantilla personas con discapacidad. José Ángel, ¿cómo es poder hacer un modelo de negocio plenamente accesible? ¿Qué puedes compartir con nuestros participantes en la idea de generar de ir un paso más allá? No quedarse solamente con lo que tenemos que hacer, sino proponer más en torno a la inclusión y la accesibilidad. ¿Cómo es hacerlo día a día, José? Bueno, la verdad que es una no solamente profesional, sino emocional, de poder dar oportunidades a personas que en nuestro sector tienen muy pocas, ¿no? Muy pocas porque no se entiende, no se conoce, se desconoce, falta información. La verdad que yo tengo la suerte de estar en un grupo que tiene un ADN muy concreto y que lleva muchísimos años practicando, y que tengo muchos compañeros en diferentes sectores, subsectores de la economía, que practican estos mucho antes que nosotros, ¿no? Y al final se trata de aprender, tener voluntad y querer ir un paso más allá de lo que fácilmente tú puedes hacer, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que la sociedad necesita
cambios, necesita transformación, necesita evolucionar y cada vez el cliente te lo exige, ¿no? Aquí también es verdad que hay que tener en cuenta que tú tienes que de alguna manera conectar en tus organizaciones con los clientes o tus grupos de interés, ¿no? Y está claro que el cliente cada día está mucho más concienciado con propuestas de valor y con hábitos de compra y consumo totalmente diferentes, ¿no? Hace años, ¿no? Y es muy exigente cada día más con las marcas que operan en su entorno, ¿no? Y exige incluso a las empresas que devuelvan a la sociedad parte de la riqueza que ellos obtienen, ¿no? Y que la devuelvan a la sociedad que incluso les ha proporcionado, ¿no? Y lo que es importantísimo es incorporar, como decía antes, en tu discurso, en tu misión, en tu visión, en tus valores, que en este caso son comunes a los de nuestro grupo, términos como solidaridad, como generosidad, como colaboración, como comercio justo, como sostenibilidad, excelencia, medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto hay que meterlo en la estrategia, pero en el primer nivel. Y esto es fundamental, que desde el primer nivel seamos sensibles a o la destrozamos, ¿no? Y yo creo que en este momento el cliente ya espera que las marcas que compran intenten ayudar a otros, ¿no? Como intentamos nosotros hacer, ¿no? Intentar de alguna manera ser embajadores de un modelo de negocio que es directamente al cliente, al público, y como ya sabéis en qué sector está, pero que es posible, ¿no? Y es posible porque tienes un equipo que lo hace posible, ¿no? Y que cree en un proyecto y en un propósito de hacer algo diferente que genere felicidad o que genere satisfacción a las personas, ¿no? Y sobre todo a las personas con muchísimas dificultades o con algunas dificultades que no hace falta que tengan algún tipo de discapacidad, sino que por simplemente tener una edad que son nuestros padres, nuestros abuelos, pues tienen las mismas discapacidades, ¿no? Que una persona joven que ha tenido un accidente de tráfico, que tiene una discapacidad auditiva, una discapacidad sensorial, ¿no? Entonces, es muy importante en la estrategia los valores, la misión y la visión de intentar que los proyectos mejoren la sociedad en la que estamos, ¿no? Y mejoren la calidad de vida. Y como decía Catherine, nosotros tenemos muy medido el impacto que generan las personas, ¿no? Y no solamente las personas que contratamos y que incluimos en nuestros proyectos, sino también generamos un impacto económico a la sociedad. Porque a las personas, por el hecho de darle un acceso al empleo, le generamos una mejora en la calidad de vida, un bienestar económico, una autonomía, un valor, un desarrollo personal, una mejora en las relaciones interpersonales. Y a la empresa le mejoras tu clima laboral, tu cultura corporativa, mejoras tu valor diferencial. Y evidentemente tienes un diferencial económico también que puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que todo es positivo. O sea, no hay nada negativo en este tipo de estrategias en las cuales tú lo que haces es mejorar la sociedad en la que estás y mejorar las oportunidades a las personas, que es más difícil. En nuestro caso, no solamente por la discapacidad como tal, ¿no? Sino en nuestro caso por personas que encima tienen algunos otros problemas de violencia de género, de situaciones políticas, situaciones de religión, discriminación por sexo, que para nosotros son un valor tremendo, que nos hacen ser diferentes y sobre el cual nosotros pivotamos nuestra estrategia. Y esto evidentemente lo que te hace es tener una propuesta auténticamente única, ¿no? Y que es un honor, ¿no? Compartirla en este caso con vosotros y en este marco tan importante como es este Congreso Mundial de Ciegos y que celebramos aquí en España, y para mí es un placer representar no solamente a esta compañía, sino lo que todo nuestro grupo hace desde hace más de 60 años, ¿no? Por lo tanto, de verdad, gracias, y animar a todo el mundo y a todos los que nos estén escuchando a intentar dar un paso más allá y en lo que normalmente es más fácil, sino intentar demostrar que las cosas se pueden hacer diferente y que se pueden lograr objetivos auténticamente mágicos si cuentas con los equipos, con los accionistas, con el accionista y con unos clientes que te acompañan y te arropan. Gracias, José Ángel. No una pregunta, pero un comentario que claramente habla de lo que conversábamos, ¿no? Decía el comentario aquí en el chat box de algunos colegas de Senegal. Inspirador lo que comparten. Gracias. Inspirador para los emprendedores. Les propongo un último juego. Y claramente agradecerles antes nuevamente la presencia
¿Qué se llevan cada uno de ustedes, de los ponentes de este panel, y qué quisieran dejarle al panel? Esto, como decimos, está fuera del libreto, es simplemente una propuesta para cerrar lo que para mí ha sido una fantástica oportunidad de compartir. Catherine, can I put you on the spot if you don't mind? What would you take away from this webinar, and what would you like to leave for participants? Well, first of all, you know, thank you all. I've learned a lot. Jose Ancel particularly, I mean, I wasn't aware because I'm actually new to this function. I've been working for 20 years at Telefonica, but in the business, and I've just moved across to the development and impact team. So this is it's a great opportunity for me to learn directly from the top. Also, I mean, Louise Repsol is basically, you know, a trendsetter, and you know, my boss worked for you, so I'm always listening to what Repsol is doing, and I'm always learning from people at Repsol, not just my boss. But what I think, I mean, I think what I'd like to hang on, I'd like to hang on with the objectives to get better, to reach the best benchmarks in the market, and definitely my two fellow panelists have those benchmarks. And I also would like maybe just to share a personal story with me, because before I had another job and I was organizing an event. I was with industry analysts. I was in the core of the business with the Spectrum auctions, and with the B2B, you know, working with our business customers. And we had an event, and suddenly there came an opportunity where one of our panelists chose not to speak in English. So we only had time to put subtitles. Of course, which is completely against company policy, and not putting the translation, and that really was my fault. Of course, we rectified it, we apologized, but you know what we did was we missed out an opportunity. One of the most influential analysts is visually impaired, and he picked it up for us. And interestingly, when we got the feedback back, other people with no disabilities picked up on the same thing, because that part of the panel was too quick in Spanish, because in Spanish se habla muy rápido and the subtitles can't keep up. So in fact, to go back to my earlier point, it's not just about accommodating your products and services for people with disabilities, but while accommodating, you get to a larger market. And I wanted to share with you my mistake in a previous role, which was not great because I didn't accommodate people with disabilities, but it wasn't great because I didn't do the best I could for the whole market. And I'd like to leave it there. Thank you. Thank you, Catherine. Learning by doing. That's the right way forward. Thank you so much. Luis, ¿te animas a qué podemos dejar al panel y qué te llevas del panel? Bueno, yo creo que del panel me llevo al fin y al cabo creo que la confirmación de que estamos en el buen camino, ¿no? Cuando escucho a compañeros Telefónica y Ilunion, pues realmente me siento
halagado de poder compartir nuestra experiencia con vosotros. Eso me hace pensar que estamos en el buen camino y que, como os decía, en esa vía de explorar la ESE y con lo que estamos intentando potenciar desde Fundación y Repsol Impacto Social, pues nos gustaría como llegar a hacer esos proyectos grandes, generar impacto y hacer que nuestra compañía siga ese camino de transformación que inició hace mucho tiempo, en ese camino hacia la inclusión y la diversidad. Y al mismo tiempo también, pues cuando escuchaba a José Ángel, pues creo que también tenéis que reconoceros el camino transformador que generáis alrededor, no solo el propio camino de Ilunion y todo lo que generáis desde vuestra actividad. Creo que en buena parte puede ser lo que hacemos desde Repsol, lo que Telefónica puede estar haciendo, lo que pueden estar empezando a hacer o ya haciendo desde muchas áreas del mundo que nos escuchan y que os han escuchado y os han conocido antes que nosotros incluso. Pues generáis también un efecto transformador que es muy positivo para la sociedad. Y eso también quería reconoceroslo y ponerlo sobre la mesa en esta oportunidad que nos brinda José de aprendizajes y titulares de último minuto. Y le has dejado un poco la tarea hecha a José Ángel, Luis. Le has compartido algunas buenas reflexiones. José Ángel, tu contribución, ¿qué te llevas? ¿Qué querés compartir como último minuto? Voy a ser muy sincero. Normalmente seguramente los tres estamos acostumbrados a estar en diferentes paneles, o en muchos paneles, debates, ponencias, presentaciones de diferente tipo, ¿no? Normalmente yo me encuentro siempre en paneles fundamentalmente del sector nuestro, ¿no? En los cuales soy un poco un bicho raro, ¿no? En donde tengo un discurso muy diferente al resto, ¿no? Mi discurso es totalmente diferencial, ¿no? Y hablando un poco de lo que hemos estado hablando aquí. Entonces, en primer lugar, agradecer por ver cómo te sientes muy arropado, en este caso, como en un panel como este, porque no te encuentras como un bicho raro, te encuentras con gente que está en esa, como bien decía Luis, en una hoja de ruta muy clara, que el que no se suba a esa hoja de ruta va a quedarse fuera del mercado, eso está clarísimo, independientemente de los objetivos 2030, 2050, etcétera. El que no sea ambicioso, rápido en esto y se ponga en marcha ya, va a estar muy fuera del mercado, y esto se está notando ya a la hora de contratos, concursos, etcétera, o incluso de posible reputación por parte del cliente. Y me siento muy satisfecho de estar con dos personas, dos ejecutivos, que respiran el mismo aire que nosotros, ¿no? Y que comulgan con propósitos muy cercanos y muy estrechos con respecto al nuestro, ¿no? Y la verdad que los poco de opinar que hablamos con convencimiento, con honestidad, de organizaciones como las tres, que no solamente se tienen que sentir muy orgullosas de lo que están haciendo, sino también de que esto en los ejecutivos y directivos, como en este caso nosotros, estamos totalmente concienciados de que es la única manera de mejorar la sociedad en la que estamos, y estamos totalmente dispuestos a hacerlo, ¿no? Y hacerlo con nuestros equipos, pero hacerlo. Pero la verdad que gracias por encontrarme ya no como un bicho raro, sino como uno más de la mesa, hablando de sociedad, de solidaridad, de generosidad, de inclusión, de diversidad, de medio ambiente, etc. Muchas gracias por la oportunidad. José Ángel, ¿será que somos todos bichos raros los que estamos acá? ¿O que el mundo definitivamente está cambiando y somos partícipes de ese cambio? Me quedo con esta última opción. Somos transformadores. Somos transformadores. Seguro. Luis, José Ángel, Catherine, todos los panelistas, los organizadores del Grupo Social 11, la Unión Mundial de Ciegos, gracias por estar, gracias por compartir, que este sea el primero de muchos encuentros en donde podamos seguir avanzando estos temas. Los saludo a la distancia, les deseo lo mejor a los panelistas, que disfruten el resto de la cumbre y que sean por muchas cumbres más. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Hasta luego. Bye. Hasta luego.